¿Puede el arte ser juzgado por el color de la piel del artista? En los venerables muros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde el eco de maestros pasados resonaba en cada pasillo, esta pregunta no se pronunciaba en voz alta, pero flotaba en el aire como el polvo de mármol. Era un lugar de tradición, de historia, de un canon inmutable. Y en ese bastión de lo clásico llegó Aisha Ndlovu. Aisha era nueva en Madrid, una joven de 22 años con la piel del color de la noche sin luna y unos ojos grandes y curiosos que absorbían el mundo. Venía de un barrio humilde de la periferia, un mundo de colores vibrantes y texturas inesperadas, muy diferente de la solemnidad ocre y gris de la academia. Su presencia era un contraste, una nota disonante en una sinfonía cuidadosamente orquestada. Había llegado con una beca, su talento bruto descubierto por una trabajadora social que vio más allá de los materiales reciclados con los que trabajaba. El primer día en el taller de escultura el aire olía a trementina, arcilla húmeda y la sutil fragancia de cera de abeja pulida. Las estatuas clásicas observaban desde los nichos, sus formas perfectas e inmaculadas. Aisha se sentó en un rincón, su cuaderno de bocetos abierto, sintiéndose pequeña y extraña. A su alrededor, los otros estudiantes, la mayoría de familias bien, se saludaban con familiaridad, sus ropas caras, sus conversaciones fluidas y despreocupadas. Algunos la miraron con curiosidad educada, otros con una indiferencia que se sentía como un muro. Entonces entró la profesora Carmen Vidal. Alta, delgada, con el cabello gris recogido en un moño impecable, vestía un traje sastre que parecía cortado de la propia tradición. Sus ojos, detrás de unas gafas finas, escudriñaban la sala, deteniéndose un instante, quizás un instante demasiado largo, en Aisha. La profesora Vidal era una institución en sí misma, una defensora a ultranza de los métodos clásicos, conocida por su rigor y su juicio implacable. Su reputación precedía su entrada. «Buenos días», dijo con una voz clara y precisa, que parecía cincelada como la piedra. No había calidez, solo autoridad. «Soy la profesora Vidal. Este taller no es un patio de recreo. Aquí se aprende el oficio, la disciplina, el respeto por la forma y la historia». Caminó entre las mesas, sus pasos resonando en el suelo de madera. Se detuvo frente a la mesa de Aisha. «Tenemos una nueva incorporación este semestre», anunció, sus ojos fijos en Aisha. «Señorita Ndlovu, ¿verdad? Transferida, entiendo». «Sí, profesora», respondió Aisha, su voz apenas un susurro. «Espero que esté preparada. El nivel aquí es exigente. No se trata solo de tener ideas, señorita Ndlovu. Se trata de la ejecución, de la técnica, de comprender el legado». Su mirada recorrió el cuaderno de Aisha, lleno de bocetos vibrantes y poco convencionales. Una sutil arruga apareció entre sus cejas. «Veremos si se adapta a nuestras expectativas». Aisha sintió un escalofrío. No era solo la severidad de la profesora, era algo más, una desaprobación subyacente que no tenía que ver con su arte, sino con quién era ella. Había visto esa mirada antes. La mirada que te juzga antes de ver lo que puedes hacer. «Hoy comenzaremos con algo fundamental», continuó Vidal, alejándose de la mesa de Aisha. «El estudio del desnudo clásico. Quiero que cada uno elija una de las figuras que tenemos aquí y haga una serie de bocetos en arcilla. Nos centraremos en la anatomía, la proporción, la armonía». Mientras los demás se apresuraban a elegir un pedestal y arcilla fresca, Aisha se quedó un momento, observando. Se sentía como si estuviera en un museo, no en un taller. Las formas eran perfectas, sí, pero carecían de vida, de la lucha, de la historia que ella veía en las calles, en la gente de su barrio. Eligió un rincón más apartado, cogió un bloque de arcilla y comenzó a amasarla entre sus manos. La sensación era familiar, reconfortante. Cerró los ojos por un instante, no para evadir la tarea, sino para sentir la forma en su mente, la tensión de los músculos, la curva de la espalda. El resto de la clase pasó en un silencio concentrado, roto solo por el suave raspado de las herramientas contra la arcilla y los pasos ocasionales de la profesora Vidal mientras supervisaba el trabajo. Cuando llegó a la mesa de Aisha, se detuvo. El boceto de Aisha no era una copia literal de la figura. Había capturado la esencia, sí, pero había una energía, una imperfección deliberada que le daba vida. Las manos de su figura eran demasiado grandes, expresivas. La postura, ligeramente torcida, sugería cansancio en lugar de gracia estática. «Interesante», dijo Vidal, y la palabra sonó más a crítica que a cumplido. Se inclinó, sus ojos afilados examinando el trabajo. «La anatomía es pasable».
Pero, señorita Ndlovu, ¿por qué esta distorsión? ¿Por qué estas manos tan rudas? El arte clásico busca la idealización, la perfección. Busco la verdad, profesora, respondió Aisha suavemente, sin levantar la vista de su arcilla. La verdad en la forma, en la historia que cuenta el cuerpo. No todos los cuerpos son perfectos. No todas las historias son ideales. Vidal se enderezó abruptamente. La verdad en el arte, señorita Ndlovu, reside en la maestría de la técnica y en la adhesión a los principios eternos. Lo que usted llama verdad parece más bien una falta de disciplina. La palabra, dicha con un ligero énfasis, pareció resonar en el taller. Crudeza. Como si hablara de Aisha misma, no de su arte. Sentía las miradas de los otros estudiantes. Algunos apartaron la vista rápidamente, incómodos. Otros, los que antes la habían mirado con desdén, ahora parecían encontrar un perverso placer en la crítica. Uno de ellos, un joven con el pelo rubio y una sonrisa fácil, Javier, la observaba con una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Lástima? ¿Diversión? No lo sabía. Quiero que rehaga este boceto, ordenó Vidal, su voz un poco más fría, y esta vez concéntrese en la belleza de la forma, no en su realidad. Aisha asintió, tragando saliva. Recogió la arcilla, sintiendo el calor en sus manos. La crudeza. La palabra se le clavó. Era la primera batalla, y sabía que la profesora Vidal no tenía intención de hacerle la vida fácil. Pero también sabía que tenía algo que ofrecer que no se encontraba en los libros o en las figuras de mármol. Una perspectiva forjada en la lucha, una visión que veía la belleza en la resiliencia, en la fuerza de las manos que construyen, que cuidan, que crean belleza a partir de la nada. Y no iba a dejar que nadie se la quitara. El resto del semestre se convirtió en un campo de batalla silencioso. La profesora Vidal parecía decidida a probar que Aisha no pertenecía allí. Sus críticas se volvieron más frecuentes, más incisivas. Cada proyecto que Aisha presentaba era analizado con lupa, buscando fallos, desviaciones del canon, cualquier excusa para menospreciarlo. Su uso del color es excesivo, señorita Ndlovu, demasiado vibrante. El arte serio utiliza una paleta más contenida. En una pintura que Aisha hizo de un mercado callejero lleno de vida y color. Esta textura, ¿qué es esto? Materiales encontrados, esto no es escultura, es basura ensamblada, sobre una pieza que incorporaba trozos de metal oxidado y madera desgastada por el mar. Su interpretación de este tema mitológico es peculiar, no capta la nobleza, la sofisticación del original. Cuando Aisha representó a Ícaro no como un joven heroico cayendo, sino como un niño asustado con alas hechas de trapos y alambre. Aisha escuchaba, a veces con la mandíbula apretada, otras con una calma exterior que desquiciaba a Vidal. Intentaba responder, explicar su proceso, el simbolismo, la emoción detrás de su trabajo, pero Vidal rara vez la escuchaba de verdad. Parecía que ya había llegado a una conclusión sobre Aisha antes de que ésta hubiera tocado la primera pieza de arcilla. Los desafíos no se limitaban a las críticas. Vidal le asignaba los peores caballetes, le daba acceso limitado a ciertas herramientas, la ponía a limpiar el taller más a menudo que a los demás. Una vez le encargó conseguir un tipo específico de arcilla rara y cara, sabiendo que Aisha tenía pocos recursos. Aisha pasó días buscando, preguntando, usando sus contactos en el barrio, hasta que encontró un pequeño taller de cerámica que tenía un poco sobrante y se lo regalaron. Llegó a clase, agotada pero triunfante, con la arcilla. Vidal solo asintió con frialdad. Bien, ahora asegúrese de no desperdiciarla. Aisha pasaba horas en el taller, a menudo sola después del horario, trabajando incansablemente. La academia, vacía y silenciosa por la noche, se sentía diferente. Los bustos clásicos parecían menos intimidantes en la penumbra, más como viejos conocidos. Era en esas horas de soledad donde su arte realmente florecía. Se permitía experimentar, fallar, empezar de nuevo. Sus manos, fuertes y hábiles, daban forma a sus ideas, transformando materiales humildes en obras que vibraban con una energía cruda y poderosa. Javier, el compañero rubio, a veces se quedaba trabajando hasta tarde también. Al principio mantenía la distancia, pero poco a poco empezó a observar a Aisha. La veía concentrada, con las cejas fruncidas, sus manos moviéndose con una destreza sorprendente. La escuchaba murmurar para sí misma en una mezcla de español y una lengua que no reconocía. Una noche, la oyó cantar suavemente una melodía melancólica mientras lijaba una pieza de madera. Un día, Javier encontró a Aisha sentada en un banco del patio, con los ojos enrojecidos. «¿Estás bien?», preguntó, un poco torpemente.
Aisha se sobresaltó. Se secó los ojos rápidamente. Sí, solo, cansada. Javier vaciló. La profe Vidal es dura, ¿eh? Aisha sonrió débilmente. Dura es una forma de decirlo. He visto tu trabajo, dijo Javier bajando la voz. Lo del mercado, me gusta, tiene vida, no como las cosas que hacemos nosotros, tan correctas. Las palabras de Javier fueron un pequeño bálsamo. Era la primera vez que un compañero reconocía su trabajo, y no con burla o indiferencia. Gracias, Javier, dijo sinceramente. Él se encogió de hombros, un poco avergonzado. Nada, es la verdad. La tensión en el taller, sin embargo, seguía aumentando. La profesora Vidal no cejaba. Parecía que el simple hecho de la presencia de Aisha, su negativa a conformarse, su talento innegable que se abría paso a pesar de sus críticas, le estaba consumiendo. Su rostro se volvía más rígido, sus comentarios más mordaces. Era evidente para todos que había algo personal en su animosidad hacia Aisha. Los estudiantes que al principio podían haber dudado, ahora veían el patrón, la injusticia. Los murmullos no eran solo sobre Aisha, sino sobre la profesora. Se acercaba la exposición final de fin de año. Era el evento más importante del semestre. Los estudiantes presentarían su obra maestra ante un jurado compuesto por profesores y, lo más emocionante, un invitado especial de renombre internacional. Ese año, la invitada era la doctora Lara Dubois, una curadora francesa famosa por su ojo para el talento emergente y su enfoque audaz y contemporáneo. Aisha sabía que esta era su oportunidad, su única oportunidad real de ser vista más allá de los prejuicios de la academia. Pasó semanas trabajando en su pieza final. Decidió crear una instalación que contara una historia, su historia. Utilizó una mezcla de materiales, arcilla tradicional, sí, pero también trozos de metal de un desguace, telas viejas de la tienda de su madre, objetos encontrados en las orillas del río Manzanares. La obra era una figura femenina, fuerte y frágil a la vez, emergiendo de un paisaje de escombros y belleza inesperada. No era una figura clásica, ni intentaba serlo. Era algo nuevo, algo que venía de sus entrañas. Llegó el día de la exposición. La gran sala de la academia estaba llena de gente. Obras de todos los estudiantes llenaban el espacio, desde retratos académicos perfectos hasta esculturas abstractas pulidas. El aire crepitaba con una mezcla de nerviosismo y expectación. Aisha se mantuvo cerca de su obra, sintiendo la mirada de la gente, algunos curiosos, otros confusos. Su pieza no encajaba. Era ruidosa, en el buen sentido, desafiante. El jurado, encabezado por la profesora Vidal, recorrió la sala, deteniéndose ante cada obra. Dubois, una mujer elegante y con una mirada penetrante, caminaba junto a Vidal, escuchando sus comentarios. Cuando llegaron a la obra de Aisha, Vidal se detuvo abruptamente. Su rostro, generalmente controlado, mostró una fugaz expresión de disgusto, ultraje. «Esta es la obra de la señorita Ndlovu», anunció Vidal, su voz tensa. «Es una instalación». La palabra pareció salir de su boca con dificultad. Como pueden ver, utiliza materiales variados. Comenzó su crítica. No era solo dura, era cruel. Desmanteló la obra pieza por pieza, criticando la técnica rudimentaria, la elección de materiales inapropiados para un entorno académico, la forma caótica, el mensaje confuso y carente de la universalidad del arte verdadero. Habló de falta de respeto por la tradición, de una incapacidad para comprender la belleza. Sus palabras, aunque envueltas en jerga artística, eran un ataque directo a la visión y al origen de Aisha. Era un intento de aplastarla, de demostrar que no merecía estar allí. Aisha se quedó quieta, sintiendo que las palabras de Vidal la golpeaban como piedras. Sintió la humillación, la rabia, pero también sintió una extraña calma. Había esperado esto. Sabía que Vidal nunca aceptaría su arte. Vidal estaba en su apogeo, su voz ganando fuerza mientras exponía lo que consideraba los fallos de la obra, intentando convencer al jurado y a la audiencia de que aquello no era arte digno de la academia. Estaba a punto de dar su veredicto final, la sentencia que sellaría el destino académico de Aisha, cuando una voz clara y autorizada cortó el aire. «Disculpe, profesora Vidal». Todos se giraron. Era la doctora Lara Dubois. Se había acercado a la obra de Aisha mientras Vidal hablaba, observándola de cerca, inclinándose para examinar los detalles, tocando suavemente las texturas. Su expresión era de intensa concentración. La profesora Vidal la miró sorprendida. «¿Doctor Dubois, sí?» «Creo», dijo Dubois, su voz resonando en el silencio de la sala, «que la profesora Vidal y yo tenemos perspectivas diferentes sobre esta pieza». Se volvió hacia la audiencia.
su mirada abarcándolos a todos. Cuando camino por una exposición, busco algo que me mueva, algo que me hable, algo que me muestre el mundo de una manera nueva. Y esta obra, señaló la instalación de Aisha, hace precisamente eso. Comenzó a hablar de la obra de Aisha, pero de una manera completamente diferente a Vidal. Habló de la valentía de los materiales, de cómo el metal oxidado y la madera desgastada contaban una historia de resiliencia y transformación. Habló de la figura femenina como un símbolo de fuerza emergiendo de la adversidad. Describió la maestría en la forma en que Aisha había unido elementos dispares para crear un todo coherente y conmovedor. Habló de la originalidad de la visión, de cómo Aisha había tomado las cicatrices del mundo y las había convertido en belleza. «Esto no es basura ensamblada, profesora», dijo Dubois, volviéndose hacia Vidal, su tono respetuoso pero firme. «Esto es poesía visual. Es una declaración. Es arte que respira, que sangra, que vive». La profesora Vidal se quedó helada. Su rostro, antes lleno de confianza crítica, se desmoronó ligeramente. No podía refutar al adrator Dubois. La reputación y la autoridad de la curadora eran incuestionables en el mundo del arte contemporáneo. Mientras Vidal representaba la tradición, Dubois representaba el futuro, y el futuro en ese momento estaba validando a Aisha. Los murmullos recorrieron la sala. Los estudiantes que habían presenciado la constante crítica de Vidal a Aisha ahora veían a su profesora ser refutada públicamente por una figura de renombre. Las miradas se dirigieron de Vidal a Aisha, con una mezcla de asombro, respeto y en algunos casos envidia. Javier sonrió, una amplia sonrisa de alivio y admiración. Dubois se acercó a Aisha, ignorando a la petrificada profesora Vidal. «Señorita Ndlovu», dijo con una sonrisa genuina, «su trabajo es excepcional. Tiene una voz única, una visión que el mundo del arte necesita ver». Sacó una tarjeta de su bolsillo. «Tengo un taller de verano en París y siempre estoy buscando artistas para exhibir en mi galería. Me encantaría hablar con usted sobre algunas oportunidades». Aisha tomó la tarjeta, sus manos temblando ligeramente. Miró al adrator, Dubois, luego a su obra, luego a la profesora Vidal, cuya expresión era ahora una máscara de humillación. Había sucedido. Después de meses de lucha, de dudas, de críticas, su talento había sido visto. «Gracias, doctor Dubois», logró decir Aisha, su voz apenas audible por la emoción. «Gracias a usted, señorita Ndlovu», respondió Dubois. Se despidió con un gesto de cabeza a los demás miembros del jurado y se dirigió hacia la salida, dejando a la profesora Vidal en medio de la sala, sola con su derrota. La exposición continuó, pero la energía había cambiado. El aire ya no estaba cargado solo de nerviosismo, sino de una nueva posibilidad. Los estudiantes miraban a Aisha con nuevos ojos. Algunos se acercaron a felicitarla, un poco avergonzados por su indiferencia anterior. Aisha recogió sus cosas al final del día, su mente zumbando por todo lo que había pasado. Mientras salía del taller, vio a la profesora Vidal sentada en su escritorio, repasando papeles con una rigidez inusual. Dudó un momento, luego se acercó. «Profesora Vidal», dijo suavemente. Vidal levantó la vista, su rostro impasible, pero sus ojos contenían una mezcla de ira y derrota. «Sí, señorita Ndlovu». Aisha se detuvo frente al escritorio. El aire entre ellas estaba cargado. «Sé lo que intentaba hacer», dijo Aisha, su voz tranquila pero firme. «Intentaba que dudara de mí, que creyera que mi arte no valía nada porque no encajaba en su molde». La mandíbula de Vidal se apretó. «No sé de qué habla. Mis críticas eran puramente académicas. Se basaban en la técnica, en la...» «No, profesora», interrumpió Aisha suavemente. «No lo eran. Eran personales. Eran sobre de dónde vengo, sobre cómo me veo, sobre por qué mi arte no es como el suyo». Hizo una pausa. «He lidiado con esto antes. Personas que esperan que seas menos de lo que eres, que se sorprenden cuando no lo eres». Vidal no dijo nada. Solo la miró fijamente. Aisha se echó la mochila al hombro. «La diferencia esta vez», dijo, su voz un poco más baja, «es que esta vez todos lo vieron». Se dio la vuelta y salió del taller, dejando a la profesora Vidal sentada allí, sola, rodeada por las sombras de las estatuas clásicas y el eco de las palabras del adracor Dubois. Por primera vez en mucho tiempo, la profesora Vidal no tenía el control, y lo odiaba. Aisha caminó por las calles de Madrid, la tarjeta del adracor Dubois en su mano. Sentía el peso, no solo del cartón, sino de la promesa que representaba. Había llegado a la academia buscando aprender, buscando un lugar en el mundo del arte. Había encontrado resistencia, prejuicio, un intento de apagar su luz.
Pero también había encontrado su propia fuerza, la validación inesperada y la certeza de que su talento era suyo, inalienable. Se detuvo en un puente sobre el Manzanares, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura. Recordó a su padre, soldador, enseñándole a trabajar el metal, a encontrar la forma dentro de la chatarra. Recordó a su madre, costurera, mostrándole cómo los retazos de tela podían unirse para crear algo hermoso. Ellos le habían enseñado a ver el potencial donde otros solo veían desperdicio. Sacó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. Sonó un par de veces antes de que una voz al otro lado respondiera, vibrante y con un ligero acento francés. Elara Dubois. Aisha respiró hondo. Doctor Dubois, dijo. Soy Aisha Ndlovu. Hubo una pausa. Luego la voz de Dubois se suavizó. Ah, Aisha, estaba esperando tu llamada. Me gustaría hablar sobre la oportunidad que me ofreció, dijo Aisha, sintiendo que una puerta se abría ante ella. Excelente, respondió Dubois. Creo que tienes mucho que ofrecer. El arte necesita voces nuevas, perspectivas frescas. Necesita tu voz, Aisha. Mientras hablaba, Aisha miró su mano, manchada de arcilla y pintura. No eran manos rudas, eran manos que creaban, manos que contaban historias. Había personas como la profesora Vidal que siempre intentarían definirla, limitarla, encajarla en una caja. Pero la verdad era que ella no cabía en ninguna caja. Su arte era su verdad. Y la verdad, como la luz del sol, siempre encuentra una forma de brillar. Había llegado a la Real Academia sintiéndose invisible, pero se iba sabiendo que la habían visto, y que el mundo estaba listo para ver mucho más. El eco de las palabras del Adrator. Dubois resonó en la mente de Aisha durante días. La oferta de un taller en París, la posibilidad de exponer en una galería internacional. Era un sueño que nunca se había atrevido a articular en voz alta. Había llegado a Madrid con la esperanza de graduarse, de conseguir un trabajo decente, quizás de enseñar arte a niños en su barrio. Esto era algo completamente diferente. Era la validación a gran escala, el reconocimiento de que su visión, tan a menudo criticada, tenía valor. La atmósfera en la academia cambió después de la exposición. La profesora Vidal seguía dando clase, tan rigurosa como siempre, pero algo se había roto. Su autoridad, antes incuestionable, ahora parecía teñida de la humillación que había sufrido. Los estudiantes ya no la miraban con el mismo temor reverencial. Habían visto su juicio ser públicamente desautorizado, y la fuente de esa desautorización era la estudiante a la que ella había intentado aplastar. Los murmullos continuaron, pero ahora eran menos sobre Aisha y más sobre Vidal, sobre su sesgo, sobre lo equivocada que había estado. Aisha, por su parte, sentía una ligereza que no había experimentado en meses. Seguía yendo a clase, terminando el semestre, pero la presión se había disipado. Ya no sentía la necesidad desesperada de probarse a sí misma ante la profesora Vidal o ante la academia. Su talento había hablado por sí solo y había sido escuchado por la persona adecuada. Algunos estudiantes se acercaron a ella de manera diferente. Los que antes la habían ignorado o mirado con desdén, ahora mostraban una curiosidad respetuosa. Querían ver sus bocetos, preguntaban sobre su proceso. Javier, en particular, se convirtió en una especie de amigo. Se quedaba charlando con ella después de clase, admirando su resiliencia. «No sé cómo lo hiciste, Aisha», le dijo un día, mientras recogían sus cosas en el taller. «La profe Vidal te dio una caña que no le da a nadie, y tú ni te inmutaste». Aisha sonrió. «Sí que me inmuté, Javier. Por dentro a veces me quería rendir, me quería ir a casa». «Pues no se te notó», dijo él, sincero. «Parecías tan tranquila, tan segura». «Aprendes a parecerlo», dijo Aisha, encogiéndose de hombros. «Cuando creces en un lugar donde la gente ya tiene una idea de quién eres antes de conocerte, aprendes a no darles la satisfacción de verte dudar». Pensó en su barrio, en las miradas que a veces recibían sus padres, en las puertas que a veces se cerraban. La academia no era el primer lugar donde había sentido la resistencia. Hablar con la Dr. Dubois fue otra confirmación. Tuvieron una conversación larga y detallada por videollamada. Dubois no solo elogió su obra, sino que hizo preguntas profundas sobre sus inspiraciones, su historia, su visión del arte. No la veía como una estudiante becada o una artista de barrio. La veía como una colega potencial, una voz valiosa. Le explicó en detalle el programa del taller en París, la oportunidad de trabajar con otros artistas internacionales, de tener acceso a recursos y contactos que Aisha solo podía soñar. La oferta era real, concreta, y la fecha límite para aceptarla se acercaba.
Era una decisión difícil. Dejar Madrid, dejar a su familia, aventurarse en un mundo completamente nuevo, incluso más elitista que la academia, pero con la promesa de ser reconocida por su mérito, no por su origen. Su familia la apoyó incondicionalmente. Sus padres, que habían trabajado tan duro para darle oportunidades, vieron esto como la culminación de sus propios sacrificios. «Ve, hija», le dijo su madre, sus manos ásperas por años de costura, acariciando el rostro de Aisha. «Este es tu camino. Tu talento es un regalo. No dejes que nadie, nunca, te diga que no es suficiente». Una tarde, después de la última clase del semestre, Aisha se quedó en el taller hasta tarde. La profesora Vidal seguía en su despacho, la puerta entreabierta. Aisha terminó de limpiar su espacio de trabajo, recogió sus herramientas, sintiendo el peso familiar en sus manos. Miró alrededor del taller, el lugar donde había luchado, donde su arte había sido desafiado y donde, finalmente, había triunfado. Se acercó al despacho de Vidal. La profesora estaba sentada en su escritorio bajo la luz de una lámpara, rodeada de libros de arte clásico y catálogos de exposiciones. Parecía más pequeña, más frágil que de costumbre. Aisha se detuvo en la puerta. «Profesora Vidal», dijo. Vidal levantó la vista, sus ojos cansados. «Señorita Nandlovu, ¿necesita algo?» Su tono era neutro, sin la hostilidad habitual, pero tampoco había calidez. Era la voz de alguien que había sido derrotada y lo sabía. «Solo quería despedirme», dijo Aisha. «Me voy a París. He aceptado la oferta de la Drateau Dubois». Hubo un largo silencio. Vidal la miró fijamente, una mezcla compleja de emociones cruzando por su rostro. Sorpresa, resentimiento, quizás una pizca de respeto a regañadientes. «París», repitió Vidal, la palabra sonando extraña en sus labios. «El taller de Dubois. Es una buena oportunidad». «Sí», dijo Aisha, «lo es». No hubo disculpas. No hubo reconocimiento explícito del daño que Vidal había intentado hacer. Pero la forma en que Vidal dijo «una buena oportunidad», la ausencia de cualquier intento de menospreciarla, era, a su extraña manera, un reconocimiento. Un reconocimiento forzado por la realidad, por la validación externa, pero un reconocimiento al fin y al cabo. Aisha sintió que no había nada más que decir. La batalla había terminado. La victoria no residía en hacer que Vidal admitiera su error, sino en el hecho de que Aisha había prosperado a pesar de ella. «Bueno», dijo Aisha, dando un pequeño paso atrás. «Gracias por las clases, profesora». No era del todo sincero, pero era el final de su interacción en ese lugar. Vidal asintió lentamente. «Buena suerte, señorita Nandlovu». Aisha asintió a su vez y se dio la vuelta. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de sus pasos resonando en el silencio, sintió que dejaba atrás algo más que una academia. Dejaba atrás una versión de sí misma que había tenido que luchar constantemente para ser vista. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. El mundo del arte internacional sería otro desafío, quizás con sus propios prejuicios y obstáculos, pero ahora tenía algo que antes no tenía, la certeza inquebrantable de su propio valor. Llegó a la gran puerta de la academia, la misma puerta por la que había entrado meses atrás, sintiéndose una intrusa. Esta vez, al cruzar el umbral hacia las ruidosas calles de Madrid, se sintió diferente. No era una intrusa que se marchaba, era un artista que se iba a conquistar el mundo. Miró la tarjeta de la Drateau Dubois en su mano, París. El Ara Dubois, una oportunidad, su talento. Sonrió, una sonrisa amplia y sincera. Había demostrado su valía, había superado el prejuicio, y ahora estaba lista para brillar. El sol de la tarde bañaba los tejados de Madrid con un resplandor dorado. Aisha respiró hondo el aire de la ciudad, una mezcla de gasoil, jazmín y el aroma lejano de pan recién horneado. Era el olor de su hogar, el lugar que la había visto crecer, luchar y finalmente alzar el vuelo. Pensó en todas las veces que había sentido que no pertenecía, que su arte era demasiado diferente, demasiado crudo. Recordó las palabras de la profesora Vidal, diseñadas para herir, para desanimar. Pero esas palabras ya no tenían poder. Eran solo ecos débiles frente a la voz clara y autorizada de la Drateau Dubois, que había visto no la crudeza, sino la verdad. El talento, se dio cuenta, no era algo que alguien pudiera darte o quitarte. Era una luz dentro de ti. Podían intentar cubrirla, podían intentar apagarla, pero si seguías alimentándola, si seguías trabajando, si seguías creyendo en ella, encontraría una forma de brillar. Y cuando brillaba, era imposible ignorarla. Guardó la tarjeta de Dubois en el bolsillo, junto a su cuaderno de bocetos desgastado. Tenía un billete de tren para el día siguiente. Un billete a una nueva vida,
un nuevo desafío. Pero no tenía miedo. Tenía sus manos, su visión y la certeza de que, sin importar de dónde vinieras o cómo te vieran, tu arte, tu talento, tu verdad, siempre hablarían por ti. Y al final eso era todo lo que importaba. Caminó hacia la estación, la bulliciosa vida de Madrid a su alrededor. Era solo una joven en una gran ciudad, pero por dentro se sentía como una fuerza imparable. Había superado la primera gran prueba. Había expuesto el prejuicio con la simple y poderosa verdad de su talento, y ahora el mundo esperaba. Current part characters, 3058, total characters, 558. El viaje en tren hacia el norte de España, camino a Francia, fue un tiempo de reflexión. Aisha miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba, desde las llanuras doradas de Castilla hasta las verdes montañas del País Vasco. Cada kilómetro la alejaba de Madrid, de la academia, de la profesora Vidal, pero también la acercaba a un futuro incierto y emocionante. Pensaba en la profesora Vidal. ¿Qué sería de ella? Probablemente seguiría enseñando, defendiendo su visión del arte tradicional. Pero Aisha sabía que algo había cambiado fundamentalmente. La respetabilidad de Vidal se había visto manchada. La historia de la exposición, la intervención de la Dr. Dubois, el silencioso pero claro desprecio de la curadora hacia el juicio de Vidal, sería un tema de conversación en los pasillos de la academia durante mucho tiempo. Quizás, solo quizás, haría que otros profesores y estudiantes cuestionaran sus propios sesgos. O quizás no. El prejuicio era una raíz profunda, difícil de arrancar. Pero eso ya no era el problema de Aisha. Su problema ahora era estar a la altura de la oportunidad que se le había dado. El taller de la Dr. Dubois no sería fácil. Estaría rodeada de artistas de todo el mundo, muchos de ellos con formación y recursos que ella nunca había tenido. Sentiría de nuevo la presión, la necesidad de demostrar su valía, pero esta vez iría con la cabeza alta. Iba validada. Recordó una conversación con su padre hace años, cuando era solo una niña que pasaba horas dibujando en el suelo de su pequeño piso. El talento, le había dicho él con sus manos fuertes y cubiertas de grasa de motor, es como una semilla. Necesita tierra, agua y sol para crecer, pero sobre todo necesita que creas en que puede convertirse en un árbol. Aisha sonrió al recordarlo. Había creído. Incluso en los momentos más oscuros, cuando las críticas de Vidal la hacían dudar, la semilla de su talento seguía ahí, esperando. Y ahora, por fin, iba a tener la tierra, el agua y el sol que necesitaba. El taller de la Dr. Dubois estaba en un antiguo edificio industrial reconvertido, lleno de luz y espacio. Era un contraste total con la solemnidad de la academia en Madrid. Aquí las paredes estaban cubiertas de bocetos audaces y coloridos. Las esculturas eran abstractas y desafiantes, y el aire vibraba con una energía creativa palpable. La Dr. Dubois la recibió con una calidez genuina. «Bienvenida, Aisha», dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Me alegra mucho que hayas aceptado. Tengo grandes expectativas para ti». Aisha pasó las siguientes semanas inmersa en el trabajo. Conoció a otros artistas jóvenes, venidos de lugares tan diversos como Nigeria, Brasil, Japón y Ucrania. Compartían ideas, técnicas. Era un entorno de apoyo mutuo, de crítica constructiva, muy diferente de la atmósfera competitiva y a menudo hostil de la academia. La Dr. Dubois demostró ser una mentora excepcional. No intentaba imponer su estilo, sino que animaba a cada artista a encontrar y desarrollar su propia voz. Pasaba tiempo con Aisha, discutiendo su trabajo, desafiándola a profundizar en sus temas, a experimentar aún más con materiales y formas. Tu historia, Aisha, tus raíces, tu perspectiva única. Eso es lo que hace que tu arte sea tan poderoso, le dijo Dubois un día, mientras observaban una nueva pieza que Aisha estaba creando, una instalación con redes de pesca viejas y objetos encontrados en la costa. No intentes encajar en ningún molde. Tu fuerza reside precisamente en que no encajas. Aisha asimilaba cada palabra. Era la antítesis de todo lo que la profesora Vidal le había enseñado o intentado imponer. Vidal quería pulirla, borrar las asperezas, hacerla aceptable según un canon antiguo. Dubois quería que abrazara esas asperezas, que las usara para crear algo nuevo y auténtico. El taller culminó con una pequeña exposición interna para coleccionistas y críticos invitados. Aisha presentó su nueva pieza, la que había creado bajo la guía de Dubois. Era diferente a la de Madrid, más segura, más audaz.
Incorporaba la melancolía del mar, la resistencia de los materiales encontrados y la esperanza de una red que captura sueños en lugar de peces. La recepción fue increíble. La pieza fue elogiada por su originalidad, su profundidad emocional y su ejecución innovadora. Algunos coleccionistas expresaron interés. La Dr. Dubois sonrió, visiblemente orgullosa. «Te lo dije, Aisha», le susurró Dubois durante la recepción. «Tu talento habla por sí solo». Unos días después, mientras recogía sus cosas para regresar a Madrid, temporalmente, para terminar de organizar su mudanza, Aisha encontró un correo electrónico en su bandeja de entrada. Era de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Era una invitación para dar una charla a los nuevos estudiantes de primer año sobre su experiencia en el taller de la Dr. Dubois y sobre su trayectoria. Aisha se quedó mirando la pantalla, incrédula. La academia que había intentado silenciarla, ahora la invitaba a hablar. Era una ironía deliciosa. Detrás de la invitación podía sentir la mano de algún miembro del personal que había presenciado lo ocurrido, o quizás incluso la presión de la publicidad positiva que la conexión con Dubois y París podría traer a la academia. O tal vez, solo tal vez, había habido un pequeño cambio, una grieta en el viejo muro. Respondió al correo, aceptando la invitación. Sabía exactamente de qué iba a hablar, no solo de su arte, sino de la importancia de la perseverancia, de confiar en la propia voz, de no dejar que el miedo o el prejuicio de otros definan tu camino. Hablaría a esos nuevos estudiantes, algunos de los cuales quizás se sentirían tan fuera de lugar como ella se había sentido, y les diría que su origen no era una limitación, sino una fuente de fuerza y perspectiva. Regresó a Madrid por unos días. Se despidió de su familia, empacó sus escasas pertenencias y preparó su viaje a París. Antes de irse definitivamente, fue a la academia para dar la charla. El mismo salón de actos donde se había celebrado la exposición final, el mismo ambiente formal. Los nuevos estudiantes la miraban con curiosidad. Algunos profesores estaban presentes, incluyendo algunos de los miembros del jurado de la exposición. La profesora Vidal no estaba. Aisha no se sorprendió. Se subió al estrado, miró las caras jóvenes frente a ella, algunos nerviosos, otros ansiosos. Eran el futuro. Empezó a hablar. Habló de su barrio, de cómo había descubierto el arte, de la emoción de conseguir la beca. Habló de la academia, de los desafíos que había enfrentado, de las críticas. Habló de la duda, del miedo, de la tentación de rendirse. Y luego habló de la perseverancia, de la importancia de encontrar tu propia voz, de escuchar tu intuición. Habló de la exposición final, de la crítica de la profesora Vidal, sin nombrarla directamente, pero la historia era bien conocida. Y habló de la intervención de la Dr. Dubois, de la validación, de la oportunidad que le había abierto. Hubo momentos, dijo, su voz clara y resonante en el salón, en que sentí que no pertenecía aquí, que mi arte no era el correcto, que yo no era la correcta. Sentí que el lugar donde nací, el color de mi piel, la forma en que veía el mundo, eran barreras insuperables. Hizo una pausa, su mirada recorriendo las caras de los estudiantes. Pero aprendí algo. Aprendí que la única barrera real es la que te pones tú mismo. Aprendí que el talento verdadero no necesita permiso para existir. No necesita encajar en un molde, solo necesita espacio para respirar, para crecer, para ser visto. Habló de la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, incluso cuando otros te dicen que cambies. No dejen que nadie, concluyó, su voz llena de convicción, les diga que no son suficientes. No dejen que el miedo de otros o sus prejuicios definan quiénes son o lo que pueden lograr. Su voz importa, su visión importa, su arte importa. Hubo un silencio y luego un estruendo de aplausos. Los estudiantes se pusieron de pie aplaudiendo con entusiasmo. Algunos profesores también aplaudieron, aunque quizás con menos efusividad. Aisha bajó del estrado sintiendo una profunda satisfacción. No había buscado venganza ni confrontación. Solo había contado su verdad, y esa verdad había resonado. Se despidió de los profesores que se acercaron a felicitarla, respondió a las preguntas de algunos estudiantes que se quedaron. Mientras se dirigía a la salida, su mirada se cruzó con la de Javier, que le sonrió y le hizo un gesto de pulgar hacia arriba. Salió de la academia por última vez. El sol ya se había puesto y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. El aire estaba fresco y prometedor. Tenía un vuelo a París por la mañana. Una nueva aventura la esperaba. Sabía que la lucha contra el prejuicio no terminaba allí.
Era una batalla constante, en el arte, en la vida, en todas partes. Pero ahora tenía las herramientas para luchar. Tenía su talento, su resiliencia y la validación que le recordaría, en los momentos de duda, que había superado mucho más de lo que nadie había esperado. Miró hacia atrás, hacia el imponente edificio de la Academia, sus viejos muros guardando siglos de historia y sí, también de sesgos. Pero esos muros ya no la confinaban. Ella había encontrado la salida. Y no solo la había encontrado, sino que había abierto una pequeña grieta para que otros pudieran verla. El camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. París, el mundo del arte internacional, nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crear, para compartir su visión, para demostrar una y otra vez que el talento no tiene color, ni origen, ni límites. Recordó las palabras finales de la historia que tanto la había inspirado cuando era joven, la historia de la semilla que se convierte en árbol. Su semilla había germinado. Había crecido a pesar de la tierra difícil, y ahora estaba lista para extender sus ramas hacia el sol, hacia el futuro. Su luz no podía ser apagada, solo podía volverse más brillante. El apartamento de Aisha en París era pequeño, un estudio bajo el tejado en el barrio de Montmartre, con una ventana que ofrecía una vista parcial de los tejados grises y la silueta lejana de la Torre Eiffel. No era lujoso, pero era suyo, un espacio donde podía vivir y, lo más importante, crear. El olor a pintura y arcilla pronto se mezcló con el aroma de los croissants de la panadería de la esquina y el murmullo constante de la vida parisina. El taller de la Dr. Dubois era un hervidero de actividad. Aisha se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada. Estar rodeada de artistas tan diversos y talentosos era estimulante. Las críticas eran honestas y directas, pero siempre con el objetivo de ayudar a crecer, no de menospreciar. La Dr. Dubois se convirtió en algo más que una mentora. Era una guía, una confidente, alguien que entendía la lucha y celebraba la autenticidad. Aisha experimentó con nuevas técnicas, nuevos materiales. Su arte evolucionó, volviéndose más complejo, más matizado, pero sin perder la fuerza y la verdad que lo caracterizaban. Creó piezas que hablaban de la migración, de la identidad, de la belleza encontrada en los lugares inesperados. Utilizó telas africanas vibrantes junto a viejos periódicos franceses, trozos de cerámica rota junto a metal pulido. Su trabajo era un puente entre mundos, una celebración de la fusión cultural. La Dr. Dubois quedó impresionada. Aisha, le dijo un día, tu trabajo tiene algo que decir, y la gente necesita escucharlo. La oportunidad de exponer en la galería de Dubois llegó antes de lo esperado. Era una exposición colectiva, pero a Aisha se le dio un espacio destacado. La noche de la inauguración, la galería se llenó de coleccionistas, críticos, artistas y amantes del arte. Aisha se sentía nerviosa, pero también emocionada. Era su primera gran exposición internacional. Su obra principal era una gran instalación que representaba un árbol, sus raíces hechas de objetos encontrados, llaves viejas, trozos de cerámica, pequeños juguetes rotos, su tronco formado por capas de tela y papel, y sus ramas extendiéndose hacia arriba, adornadas con pequeñas figuras de arcilla que representaban personas en movimiento, migrando, buscando un nuevo hogar. Su obra principal era una gran instalación que representaba un árbol, sus raíces hechas de objetos encontrados, llaves viejas, trozos de cerámica, pequeños juguetes rotos, su tronco formado por capas de tela y papel, y sus ramas extendiéndose hacia arriba, adornadas con pequeñas figuras de arcilla que representaban days. La pieza se llamaba Raíces en el aire. La gente se detuvo frente a su obra. Aisha observaba sus reacciones. Algunos parecían perplejos, otros intrigados. Luego comenzó a escuchar los comentarios. Voces en diferentes idiomas, pero el tono era de aprecio, de interés. Un crítico de arte de una revista importante se detuvo frente a la pieza durante mucho tiempo, tomando notas. La Dr. Dubois se acercó a Aisha, sonriendo. «Está gustando, Aisha», susurró. Más tarde, el crítico se acercó a Aisha. Habló con ella durante casi media hora, haciendo preguntas profundas sobre el simbolismo, los materiales, su inspiración. Aisha respondió con honestidad y pasión. «Su trabajo es refrescante», dijo el crítico al final. «Tiene una autenticidad que a menudo falta en el arte contemporáneo, una historia real que contar». La exposición fue un éxito para Aisha. Varias de sus piezas se vendieron. Recibió invitaciones para participar en otras exposiciones. Su nombre comenzó a sonar en el mundo del arte.
Mientras tanto, de vuelta en Madrid, la vida en la Real Academia seguía su curso. La profesora Vidal continuaba enseñando, pero la grieta en su autoridad se hacía un poco más grande con cada logro de Aisha que llegaba a sus oídos. Los estudiantes que habían estado en la clase de Aisha hablaban de su éxito, de la humillación de Vidal en la exposición. La historia se convirtió en una leyenda urbana dentro de la academia, un cuento sobre el talento que desafió al prejuicio y ganó. Vidal lo sentía. Sentía que su control se debilitaba, que su visión del mundo del arte, tan rígidamente definida, estaba siendo desafiada no solo por el éxito de Aisha, sino por el propio cambio de los tiempos. El arte ya no se limitaba a los cánones clásicos que ella defendía. El mundo exterior, con su diversidad y sus nuevas perspectivas, estaba entrando por las puertas de la academia, trayendo consigo talentos como el de Aisha. La invitación a dar la charla a los nuevos estudiantes había sido un trago amargo para Vidal. Sabía que la presencia de Aisha allí, validada y celebrada, era un recordatorio constante de su propio error de juicio. Había intentado evitarla ese día, fingiendo una indisposición. Una tarde, sentada en su despacho, Vidal encontró un viejo catálogo de la exposición final del año anterior. Lo abrió con una mano temblorosa. Encontró la página dedicada a Aisha Ndlovu. La foto de su instalación, Raíces en el aire, antes de que le cambiara el nombre. La descripción que ella misma había escrito, fría y crítica. Y al lado, la nota manuscrita de Ladrador Dubois, garabateada en el margen. Excepcional, una voz necesaria. Vidal cerró el catálogo de golpe. Aún no podía admitir que se había equivocado. Su orgullo era demasiado grande. Pero la duda se había instalado. Había visto el trabajo de Aisha en la exposición después de la intervención de Dubois. Lo había mirado con otros ojos, buscando la poesía visual, de la que había hablado la curadora. Y aunque su mente se resistía, una pequeña parte de ella no podía negar la fuerza, la originalidad de la pieza. El prejuicio la había cegado. La había hecho sorda a una voz que el mundo estaba ansioso por escuchar. Y por esa ceguera había pagado un precio. No había perdido su trabajo, no. Pero había perdido algo más valioso, el respeto incondicional de sus alumnos, la certeza de su propio juicio infalible. Mientras tanto, Aisha seguía adelante. París era solo el comienzo. Vinieron exposiciones en Berlín, Londres, Nueva York. Su trabajo fue presentado en bienales y ferias de arte. Los artículos sobre ella aparecieron en revistas internacionales. La joven artista española de origen africano se convirtió simplemente en Aisha Ndlovu, una artista reconocida por su talento y su visión. Nunca olvidó de dónde venía. Utilizó su plataforma para hablar sobre la importancia de la diversidad en el arte, sobre las historias que a menudo se quedan sin contar, sobre el talento que se pierde por culpa del prejuicio y la falta de oportunidades. Se convirtió en una voz para aquellos que, como ella, habían tenido que luchar para ser vistos. Una vez en una entrevista le preguntaron sobre sus primeros años en la academia, sobre las dificultades que había enfrentado. Aisha habló con tacto, sin nombrar nombres, pero describiendo las expectativas negativas, las críticas injustas. Fue difícil, dijo, pero esas dificultades me hicieron más fuerte. Me obligaron a confiar en mi propia visión. Me enseñaron que el juicio más importante es el tuyo propio. La profesora Vidal leyó la entrevista. Sintió un pinchazo. Sabía que Aisha hablaba de ella. Y por primera vez, una punzada de arrepentimiento, o quizás solo de incómoda autoconciencia, la atravesó. Años después, Aisha regresó a Madrid para una gran exposición individual en uno de los museos más importantes de la ciudad. Fue un evento importante. La prensa la aclamó. La gente hacía cola para ver su trabajo. En la noche de la inauguración, la sala estaba llena. Aisha, ahora una artista establecida y respetada, hablaba con los invitados, sonriendo agradecida. De repente, en la distancia, vio una figura familiar en la multitud, una mujer mayor impecablemente vestida, con el cabello recogido en un moño. La profesora Carmen Vidal se había atrevido a venir. Aisha sintió una mezcla de sorpresa y... ¿qué? ¿Antigua rabia? ¿Indiferencia? No. Era algo más parecido a una extraña calma. La batalla con Vidal hacía mucho que había terminado para ella. Vidal se movía lentamente por la sala, observando las obras de Aisha. Vio las esculturas audaces, las instalaciones conmovedoras, las pinturas vibrantes. Vio el talento que había intentado negar. Sus miradas se encontraron a través de la multitud. Por un instante el tiempo pareció detenerse.
Aisha no desvió la mirada, mantuvo una expresión tranquila y serena. Vidal, por su parte, pareció vacilar. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad fugaz que Aisha nunca le había visto. Era la mirada de alguien que se enfrentaba a la prueba irrefutable de un error monumental. Vidal no se acercó. Aisha tampoco. La distancia entre ellas era más que física. Era la distancia de años de lucha, de prejuicio superado, de caminos divergentes. Vidal se quedó un poco más, observando el triunfo de Aisha, el talento que ella había intentado enterrar, ahora celebrado por toda una ciudad. Luego, discretamente, se dio la vuelta y se marchó, perdiéndose entre la multitud. Aisha la vio irse. No sintió rencor, solo una extraña sensación de cierre. La profesora Vidal había sido un obstáculo, una prueba. Pero al final había sido solo eso, un obstáculo que había superado, una prueba que había pasado. Continuó hablando con sus invitados, sonriendo. Su arte estaba allí, hablando por ella, contando su historia, demostrando su verdad. Y esa era la mayor victoria de todas. El talento había prevalecido sobre el prejuicio. La luz había encontrado una forma de brillar. Y el mundo, por fin, la estaba viendo. Los años pasaron, y Aisha Ndlovu se consolidó como una figura importante en el panorama artístico internacional. Sus obras se exhibían en museos de renombre, sus exposiciones eran eventos esperados, y su voz se escuchaba en paneles y conferencias sobre arte contemporáneo y diversidad. Había demostrado una y otra vez que el talento no conoce fronteras ni prejuicios. Su conexión con la Dratorre Lara Dubois se mantuvo fuerte. Dubois se convirtió en una amiga y mentora invaluable, siempre dispuesta a ofrecer consejo y apoyo. Juntas, trabajaron en proyectos que buscaban dar visibilidad a artistas de orígenes subrepresentados, creando espacios donde el talento pudiera florecer libre de las limitaciones impuestas por sistemas tradicionales y sesgados. Aisha nunca olvidó sus raíces. Mantenía un estudio en Madrid, en el mismo barrio donde había crecido, y trabajaba con jóvenes artistas locales, inspirándolos y ayudándolos a encontrar su camino. Quería asegurarse de que otros talentos, quizás tan brillantes como el suyo, no se perdieran por falta de oportunidades o por culpa del prejuicio. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando experimentó cambios graduales a lo largo de los años. Las nuevas generaciones de profesores trajeron consigo perspectivas más amplias, desafiando lentamente los cánones rígidos del pasado. La historia de Aisha Ndlovu se contaba a menudo, no como un cuento de advertencia para los estudiantes que se desviaban de la norma, sino como una inspiración, un ejemplo de resiliencia y autenticidad. La profesora Carmen Vidal se jubiló. Su despedida fue discreta, sin grandes ceremonias. Dejó la academia que había defendido con tanta vehemencia, un lugar que, a pesar de sus esfuerzos, estaba cambiando. Aisha se enteró de su jubilación por casualidad. No sintió nada particular. La confrontación con Vidal pertenecía a un capítulo cerrado de su vida. Había sido doloroso, sí, pero también había sido el catalizador que la había impulsado a demostrar su valía de una manera innegable. Una mañana, recibió un paquete inesperado en su estudio de Madrid. Era pequeño y estaba envuelto en papel marrón. No tenía remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro encontró un pequeño libro encuadernado en cuero desgastado. Era un cuaderno de bocetos. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de estudios anatómicos, dibujos meticulosos de figuras clásicas. Eran bocetos antiguos, de una mano experta, pero con una rigidez que Aisha reconoció al instante. Eran los bocetos de la profesora Vidal, quizás de sus años de estudiante o principios de su carrera. Aisha pasó las páginas. Los bocetos continuaban, pero a medida que avanzaba notó un cambio sutil. Entre los estudios clásicos comenzaron a aparecer dibujos más libres, más experimentales. Figuras con proporciones inusuales, rostros llenos de emoción, escenas de la vida cotidiana capturadas con una espontaneeza sorprendente. Parecían diferentes, como si hubiera habido un destello de algo más allá del rigor académico. Llegó a las últimas páginas. Estaban casi vacías, excepto por un par de dibujos recientes. Uno era un estudio rápido de una mano fuerte y hábil, manchada de algo que parecía arcilla o pintura. Era un boceto lleno de vida, de carácter. Y Aisha reconoció la mano. Era su propia mano, o al menos una mano muy parecida a la suya. Debajo del boceto, con una letra pequeña y temblorosa, había una única frase escrita en español: «La verdad tiene una forma de salir a la luz». Aisha se quedó sin aliento. La verdad tiene una forma de salir a la luz.
Eran las palabras que ella misma se había repetido tantas veces, las palabras que habían guiado su lucha y ahora estaban escritas en el cuaderno de bocetos de la profesora Vidal. No había una disculpa, no había una explicación. Solo ese cuaderno, lleno de la historia no contada de Vidal, y esa frase final, un reconocimiento tácito, tardío, de que Aisha había tenido razón, de que su talento era real, de que el prejuicio había estado equivocado. Aisha cerró el cuaderno, sus dedos rozando la frase escrita a mano. No sabía qué había impulsado a Vidal a enviárselo. Quizás era una forma de expiación, de reconocimiento, de cerrar un capítulo. Quizás en su soledad, Vidal había reflexionado sobre lo ocurrido, sobre el arte que había intentado negar, y había llegado a una comprensión, por dolorosa que fuera. Sentía una extraña mezcla de emociones. No era una victoria jubilosa ni una venganza. Era algo más tranquilo, más profundo. Era la confirmación de que la verdad, el mérito, la autenticidad, realmente tienen el poder de penetrar incluso los muros más gruesos de prejuicio y orgullo. Guardó el cuaderno con cuidado. Era un objeto personal, un vistazo a la lucha interna de la mujer que había sido su mayor adversaria. Era un recordatorio de que el prejuicio no solo daña a la víctima, sino que también ciega y empobrece al que lo ejerce. Aisha continuó su trabajo, su vida. El cuaderno de Vidal se convirtió en una posesión silenciosa, un recordatorio de lo lejos que había llegado y de las batallas que había ganado. Su éxito siguió creciendo. Fue invitada a dar clases magistrales en universidades de todo el mundo, incluyendo, años después, la propia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Regresar a ese lugar, como profesora invitada, como una artista de renombre, fue un momento poderoso. Caminó por los mismos pasillos, entró en el mismo taller donde había sido criticada y menospreciada. Dio su clase en el mismo salón de actos donde había dado aquella charla años atrás. Miró a los jóvenes rostros frente a ella, llenos de esperanza y nerviosismo. Habló de su arte, de su trayectoria, y sí, habló de los obstáculos. Habló de cómo el mundo del arte, como el mundo en general, a veces tiene problemas para aceptar lo que es diferente. Pero habló con la sabiduría que da la experiencia, con la autoridad que da el éxito ganado con esfuerzo. No mencionó a la profesora Vidal por su nombre, pero la historia de la joven artista becada de origen humilde, que fue desafiada por una profesora tradicionalista y triunfó, era ya parte del folclore de la academia. Al final de la clase magistral, un joven estudiante se acercó a ella, con los ojos brillantes de admiración. «Señorita Ndlovu», dijo, «su historia es increíblemente inspiradora, especialmente para alguien como yo». El estudiante era de piel oscura, con un ligero acento que sugería que no era de Madrid. Aisha le sonrió cálidamente. Sabía exactamente cómo se sentía. «Sigue trabajando duro», le dijo. «Confía en tu voz. No dejes que nadie te diga que no perteneces. Tu talento es tuyo y es poderoso». El estudiante asintió, conmovido. Aisha sintió una profunda satisfacción. Estaba cerrando el círculo. Estaba pasando la antorcha, compartiendo la lección que había aprendido con tanto esfuerzo. El prejuicio seguiría existiendo. Las barreras seguirían apareciendo. Pero también existiría el talento, la resiliencia y la verdad que siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y siempre habría personas como Aisha y como la doctora Dubois dispuestas a ver ese talento, a nutrirlo y a luchar para que tuviera su lugar en el mundo. Esa noche, de vuelta en su estudio de Madrid, Aisha miró por la ventana hacia los tejados iluminados. Había recorrido un largo camino desde la joven asustada que llegó a la academia. Había demostrado su valía no solo a otros, sino a sí misma. Su arte era su voz, su fuerza, su verdad. Y nadie, nunca, podría quitárselo. La historia de Aisha Ndlovu se convirtió en un faro, un recordatorio de que el arte es más grande que cualquier academia, más grande que cualquier prejuicio. Es la expresión del alma humana en todas sus formas, colores y orígenes. Y cuando esa expresión es verdadera, es imparable. Current Part, Characters, 15.000 Total Characters, 2128. La noticia del éxito de Aisha Ndlovu llegó a rincones insospechados. Su historia, la de la joven inmigrante de un barrio humilde que conquistó el mundo del arte a pesar de los prejuicios, resonó con fuerza. Se convirtió en un símbolo de esperanza y superación para muchas comunidades, especialmente aquellas que a menudo se sentían invisibles o subestimadas. En su barrio de Madrid, Aisha era una heroína local. Los niños la miraban con admiración, las madres la saludaban con orgullo.
Su antiguo maestro de escuela, el que había visto su talento por primera vez, la visitó en su estudio, con lágrimas en los ojos. «Sabía que tenías algo especial, Aisha», le dijo. «Pero esto es más de lo que nunca imaginé». Aisha utilizó su influencia para crear una fundación que ofrecía becas y mentoría a jóvenes artistas de entornos desfavorecidos en España. Quería construir una escalera para otros, una escalera que a ella le había costado tanto encontrar. La Dr. Dubois se convirtió en presidenta honoraria de la fundación, aportando su experiencia y contactos. La profesora Vidal, en su retiro, vivía una vida tranquila y solitaria. El mundo del arte que había conocido y defendido se sentía cada vez más distante. Los periódicos y revistas de arte que leía a menudo presentaban el trabajo de Aisha Ndlovu, un recordatorio constante de la marea que ella no había podido detener. El cuaderno de bocetos que había enviado a Aisha era el único puente que quedaba entre ellas, un puente que Vidal había tendido en un momento de vulnerabilidad o lucidez. Nunca recibió una respuesta directa de Aisha, pero tampoco la esperaba. El gesto no había sido para recibir gratitud, sino quizás para liberarse de una carga. Aisha, por su parte, guardaba el cuaderno como un recordatorio complejo. No perdonaba el daño que Vidal había intentado causarle, pero entendía un poco mejor la rigidez y el miedo que podían llevar a alguien a actuar por prejuicio. El cuaderno no la redimía, pero añadía una capa de patetismo a su figura. La fundación de Aisha creció, ayudando a lanzar las carreras de muchos jóvenes artistas prometedores. Sus historias eran diferentes a la de Aisha, pero todas compartían el hilo común de la lucha por ser vistos y reconocidos en un mundo que a menudo favorecía a los que ya tenían privilegios. Una de las jóvenes artistas apoyadas por la fundación, una chica romaní de Sevilla con un talento extraordinario para la pintura, fue invitada a exponer en una galería importante en Madrid. Aisha asistió a la inauguración, orgullosa del trabajo de la joven. La sala estaba llena. Mientras hablaba con la joven artista, Aisha vio a alguien en la puerta. Era la profesora Vidal. Había venido. Vidal parecía mayor, más frágil. Sus ojos recorrieron la sala, observando el arte, la multitud, y finalmente se detuvieron en Aisha y la joven artista romaní. Aisha sintió que todas las miradas se dirigían hacia ellas. La presencia de Vidal en un evento de la fundación de Aisha, celebrando el trabajo de una artista de un origen que Vidal probablemente habría despreciado en el pasado, era un momento cargado de significado. Vidal no se acercó a Aisha. En cambio, se dirigió lentamente hacia la pintura de la joven artista, una obra vibrante y emotiva que representaba una escena de la vida gitana. Se detuvo frente a ella, observándola con una intensidad que Aisha reconoció. No era la mirada crítica y sesgada del pasado, era una mirada de evaluación, de contemplación. Aisha observó desde la distancia. Vio a Vidal levantar una mano temblorosa, como si quisiera tocar la pintura, pero se detuvo. Vio una emoción fugaz cruzar por su rostro, algo que no pudo identificar. Después de un largo momento, Vidal se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Al pasar junto a Aisha, sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez no hubo hostilidad ni humillación, solo un reconocimiento silencioso. Un asentimiento casi imperceptible por parte de Vidal, un reconocimiento de que el mundo había cambiado, de que el arte era más amplio de lo que ella había creído, de que el talento, sin importar de dónde viniera, merecía ser visto. Aisha sintió a su vez. No fue un gesto de perdón, sino de aceptación. Aceptación de que las personas podían cambiar, aunque fuera de forma tardía y silenciosa. Aceptación de que su lucha había tenido un impacto más allá de su propia carrera. Vidal salió de la galería y se perdió en la noche madrileña. La joven artista romaní se acercó a Aisha con los ojos brillantes. «Profesora Vidal estuvo mirando mi pintura», dijo, con una mezcla de asombro e incredulidad. «La profesora Carmen Vidal». Aisha sonrió. «Sí, dijo». No explicó el significado completo de ese encuentro. La joven artista no necesitaba saber la historia completa del prejuicio y la lucha. Necesitaba saber que su arte era poderoso, que había sido visto por alguien que representaba el viejo mundo y que había sido reconocido. La noche continuó, celebrando el talento de la joven artista. Aisha se dio cuenta de que su historia no era solo suya, era la historia de muchos. La historia de la perseverancia frente a la adversidad, de la autenticidad frente a la presión de conformarse, del talento que se niega a ser silenciado.
Su fundación siguió prosperando, abriendo puertas para nuevos artistas, desafiando las viejas estructuras, construyendo un futuro más inclusivo para el mundo del arte en España y más allá. Aisha seguía creando su propio arte, explorando nuevos temas, nuevas formas. Pero una parte de su energía estaba dedicada a asegurar que la próxima generación no tuviera que luchar tan duramente como ella lo había hecho. El legado de la profesora Carmen Vidal se desvaneció gradualmente, quedando como una nota a pie de página en la historia de la Academia, un ejemplo de una era pasada. El legado de Aisha Ndlovu, sin embargo, creció, no solo por su arte, sino por las vidas que tocó, por las puertas que abrió, por el cambio que ayudó a generar. Aisha nunca se cansó de repetir el mensaje: tu talento es tuyo, nadie puede quitártelo. No importa de dónde vengas, no importa cómo te veas, tu voz importa. Y la verdad de tu arte siempre encontrará una forma de salir a la luz. Era una lección que había aprendido en los duros talleres de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una lección que había sido validada en las galerías de París y Nueva York, y una lección que ahora compartía con el mundo. La luz de su talento no solo iluminaba su propio camino, sino que también ayudaba a iluminar el camino para otros. Y en eso residía su mayor obra de arte. Current Part, Characters, 498, Total Characters, 256. El paso de los años trajo consigo un reconocimiento aún mayor para Aisha. Fue nombrada miembro honoraria de varias academias de bellas artes, recibió premios prestigiosos y su obra fue adquirida por importantes colecciones públicas y privadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia artística y de superación. A pesar de su fama internacional, Aisha mantenía su conexión con Madrid y con su barrio. Seguía visitando a su familia regularmente y dedicaba tiempo a trabajar con los jóvenes de su fundación. Sentía una responsabilidad, un deseo de devolver algo a la comunidad que la había visto nacer y crecer. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el lugar que había sido escenario de su lucha inicial, también buscó, de alguna manera, reconciliarse con su historia. Con el paso de Vidal y otros profesores de la vieja guardia, la Academia comenzó a adoptar un enfoque más moderno e inclusivo. Se crearon nuevos programas para fomentar la diversidad y se revisaron los currículos para incluir una gama más amplia de estilos y perspectivas artísticas. En un gesto simbólico, la Academia invitó a Aisha a dar la conferencia magistral de apertura del año académico. Era un honor significativo, un reconocimiento oficial de su lugar en la historia del arte español y de la Academia misma. Aisha aceptó. Regresar a la Academia en esa capacidad, parada en el mismo estrado donde la profesora Vidal la había puesto a prueba por primera vez, fue un momento de profunda reflexión. El gran salón de actos estaba lleno de estudiantes, profesores y dignatarios. El ambiente era de respeto y expectación. Aisha subió al estrado. Miró a la audiencia, sintiendo el peso de la historia del lugar y la ironía de la situación. Comenzó su discurso hablando de la belleza del arte, de su poder para trascender barreras, de la importancia de la creatividad en la vida humana. Luego, habló de su propia trayectoria, de su origen humilde, de las dificultades que había enfrentado, de las dudas que había superado. Habló de la Academia, de cómo había sido un lugar de aprendizaje y crecimiento, pero también de desafíos. Habló de la resistencia que había encontrado, de las expectativas negativas. No mencionó a la profesora Vidal por su nombre, pero la historia era tan conocida que no era necesario. Describió la experiencia de ser juzgada no por su arte, sino por quién era, por de dónde venía. Describió la sensación de no pertenecer, de tener que luchar el doble para ser tomada en serio. Hubo momentos, dijo, su voz resonando con fuerza y serenidad, en que sentí que mi voz no importaba, que mi visión era incorrecta, que mi arte era crudo. Pero aprendí que la crudeza a veces es solo otra palabra para la verdad, y que la verdad en el arte, la autenticidad, es lo que realmente perdura. Habló de la importancia de la resiliencia, de la necesidad de confiar en uno mismo, incluso cuando las figuras de autoridad te dicen que no eres suficiente. Habló de la validación, no solo la que vino de la Dr. Dubois, sino la validación interna, la que viene de saber en tu corazón que estás haciendo el trabajo correcto, de la manera correcta para ti. El mundo del arte, como cualquier otro campo, continuó, puede ser un lugar difícil. Puede haber prejuicios, exclusión, resistencia al cambio. Pero quiero decirles a los jóvenes artistas que están aquí hoy,
No dejen que eso los detenga. Su perspectiva es valiosa precisamente porque es suya. Su historia es valiosa. Su arte es necesario. Miró a los jóvenes rostros en la audiencia, algunos de ellos de diversos orígenes, y les habló directamente. No intenten ser alguien que no son para encajar. El arte más poderoso es el que viene de un lugar de verdad. Abracen sus orígenes, sus experiencias, sus identidades. Son la fuente de su singularidad. Son su fuerza. Concluyó su discurso con un mensaje de esperanza y empoderamiento. El camino del artista es a menudo solitario y desafiante. Habrá momentos de duda, de rechazo, pero si creen en su trabajo, si trabajan con pasión y honestidad, su talento encontrará su camino. La luz de su arte es más brillante que cualquier sombra de prejuicio. Los aplausos fueron atronadores. Aisha se quedó en el estrado, sintiendo la energía de la sala, la conexión con la nueva generación. Había regresado a la academia que una vez la había intentado silenciar, no como una víctima, sino como un faro. Después de la conferencia hubo una recepción. Profesores y estudiantes se acercaron a hablar con ella, a expresar su admiración. El director de la academia le agradeció sinceramente. Su historia, Aisha, es una inspiración para todos nosotros, dijo. Nos recuerda la importancia de mantener nuestras mentes y corazones abiertos, de buscar el talento donde quiera que se encuentre. Aisha sonrió. Era un reconocimiento significativo, no solo para ella, sino para el cambio que la academia estaba intentando abrazar. Mientras hablaba con la gente, su mirada se posó en un rincón de la sala. Había un pequeño grupo de profesores jubilados, observándola. Entre ellos, reconoció a una mujer mayor, con el cabello blanco, sentada en una silla de ruedas. Era la profesora Carmen Vidal. Vidal estaba allí. Había venido a escucharla. Sus miradas